Bienvenidos al siguiente video sobre el área de geometría en el nivel de noveno año. Las habilidades específicas que trabajaremos en el siguiente video serán aplicar seno, coseno y tangente de ángulos complementarios, aplicar los conceptos de ángulos de elevación y de presión en diferentes contextos y aplicar la suma de los cuadrados del seno y coseno, el cual resultado es 1. Primeramente, para aplicar seno, coseno y tangente de ángulos complementarios, debemos conocer qué son ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son ángulos que suman 90 grados en un triángulo rectángulo, entonces encontramos dos ángulos complementarios. Los ángulos agudos, alfa y beta, ya que este ángulo es 90, es decir, que si sumamos este ángulo más alfa y beta, nos tiene que dar como resultado 180 grados. Por lo tanto, entonces beta y alfa deben sumar juntos 90 grados. Por lo tanto, entonces recordemos, y es fácil notar, de que el seno de alfa era igual al cateto opuesto, es decir, C, dividido entre la hipotenusa, es decir, A. Pero si notamos un poco, esto es lo mismo que decir coseno de beta. Es decir, que el coseno de beta tiene que ser el lado adyacente, es decir, C, dividido entre la hipotenusa, que debe ser A. Por lo tanto, entonces el seno de alfa tiene que ser igual al coseno de beta. Además, entonces sabemos de que tangente de alfa, es decir, el lado opuesto entre el adyacente, es decir, C entre B, debe ser igual a cotangente de B. Cotangente, recordemos que era el opuesto a tangente, es decir, que si tangente es opuesto entre adyacente, cotangente va a ser adyacente entre opuesto, ¿ok? Por lo tanto, cotangente de beta va a ser adyacente, que es C, entre el opuesto, que es B, ¿ok? Dando entonces de que tangente de alfa va a ser igual a cotangente de beta. Por lo tanto, entonces podemos usar estas razones trigonométricas nuevas de ángulos complementarios para calcular entonces algunos ángulos o algunas medidas faltantes. Por ejemplo, entonces sabemos de que alfa ahora mide 45 grados. Entonces, ¿cuánto mide beta? Usando las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Primero, transformemos el ángulo alfa, que mide 45, a radianes. Recordemos que multiplicábamos por pi entre 180. Poniendo esto en una calculadora nos da como resultado pi cuartos. Sabemos entonces por la parte anterior que el seno de pi cuartos, es decir, el seno de alfa, tiene que ser igual al coseno de beta. Sabemos que seno de alfa es igual a raíz de 2 entre 2. Por lo tanto, entonces es raíz de 2 entre 2 debe ser igual al coseno de beta. Calculando el coseno inversa a ambos lados, obtenemos entonces de que el coseno inversa de raíz de 2 entre 2 va a ser pi cuartos, entonces beta va a ser igual a pi cuartos. Y sabemos entonces de que pi cuartos, por esta parte, es igual a 45 grados. Por lo tanto, entonces, alfa mide 45 y beta mide 45. Si sumamos ambos ángulos en la calculadora, 45 más 45, nos da como un resultado entonces 90 grados. Por lo tanto, alfa y beta son ángulos complementarios. Además, sabemos que la suma de los tres ángulos de este triángulo rectángulo, es decir, 45 más 45 más 90, nos da como resultado 180. Lo que nos quiere decir entonces que los cálculos realizados son correctos. Además, entonces, estas razones funcionan de la siguiente manera. No solo para calcular medidas, sino para agilizar un poco el cálculo de senos y cosenos de algunos ángulos. Por ejemplo, sabemos de que el coseno se calcula en el ángulo 75. Entonces, utilizando las razones anteriores, ¿qué ángulo es este? Debemos restar a 90 75 grados, ya que recordemos que esto solo se cumple si los ángulos son complementarios. Por lo tanto, entonces 15 grados debe ser el ángulo faltante en esta ecuación. ¿Ok? Seguidamente tenemos seno de 20 grados, que tiene que ser igual al coseno del ángulo faltante. Como son ángulos complementarios, recordemos entonces que a 90 le restamos 20, es decir, 70. Entonces quedaría seno de 20 es igual al coseno de 70. Por último, tenemos seno de 53, que nuevamente tomamos 90 y le restamos 53, lo que nos da como resultado entonces 37 grados. Esto nos puede ayudar a calcular ángulos más fácilmente. Ahora, pasamos a los ángulos de elevación y de presión que se pueden utilizar en diferentes contextos. Cuando se observa un objeto
que está arriba de 1 o arriba del punto de visión, entonces hay un ángulo de elevación entre el plano horizontal y la línea de división hacia el objeto. Por ejemplo, imaginemos que estamos parados o que estamos sentados en esta parte, en esta línea horizontal, ¿ok? El objeto que estamos observando está arriba de nosotros. Por lo tanto, debemos alzar la mirada, debemos alzar la vista o generar un ángulo de elevación para lograr observar el objeto. Entonces, llamado el ángulo de elevación que se genera entre la línea horizontal donde estamos ubicados y la línea de división que se logra o que se obtiene para lograr ver el objeto. Por otra parte, los ángulos de depresión, entonces similarmente, cuando se observa un objeto que está abajo de 1, hay un ángulo de depresión entre el plano horizontal y la línea de visión hacia el objeto. ¿Ok? Imaginemos que estamos aquí sentados, entonces si el objeto está debajo de nosotros debemos bajar la mirada, bajar la vista, por lo tanto generamos un ángulo de depresión que se genera entre la línea horizontal en la que estamos ubicados y la línea de visión que se tiene que trazar, digamos, para observar el objeto. Sería entonces el ángulo de depresión. Por ejemplo, un piloto de un barco observa al vigía de un faro con un ángulo de elevación de 32 grados. Es decir, que el ángulo que se dibuja desde la línea horizontal, es decir, esta parte hasta arriba, es de 32 grados. Por lo tanto, sabemos que entonces la altura del faro es de 135 metros. La altura del faro es de 135 metros. Debemos calcular la distancia de la base del faro hasta el barco, es decir, este cateto del triángulo rectángulo, y la visual, es decir, la hipotenusa desde el piloto hasta el vigía que se encuentra en lo más alto del faro. ¿Ok? Una observación entonces muy válida. Si fuera el vigilante, el faro, el que observara al piloto del barco, entonces hablaríamos de un ángulo de presión. Recordemos que el ángulo de presión es el que se genera, esta es la línea horizontal, al ver hacia abajo, ¿ok? El cual sería entonces 32 grados también. Realicemos entonces este ejercicio. Es bueno que pausaran el video y trataran de resolverlo. Para resolverlo entonces tomamos el ángulo que nos estaban dando, el ángulo de elevación de 32 grados y lo pasamos a radianes. Lo multiplicamos primeramente por pi entre 180, lo que nos da como resultado 8pi entre 45. Sabemos entonces que tangente de 8pi entre 45, es decir, este ángulo que tenemos acá, la tangente sería el lado opuesto entre adyacente, es decir, 135 entre el cateto que debemos encontrar x. Entonces despejamos x, como está dividiendo lo pasamos a multiplicar y como el tangente multiplica lo pasamos a dividir. Ponemos esto en una calculadora, lo que nos da aproximadamente 216,045161,614 metros desde la base del faro hasta donde se encuentra ubicado el barco. Por otra parte, si utilizamos el seno del ángulo que nos están brindando, del ángulo de elevación, entonces sabemos que seno sería el lado opuesto, es decir, la altura del faro, entre la hipotenusa que queremos encontrar, que igual será x. Por lo tanto, entonces, lo que debemos hacer es nuevamente despejar, como el x está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, y como el seno ahora multiplica, lo pasamos a dividir. Lo que nos queda entonces 135 entre seno de 8pi entre 45, lo que nos da aproximadamente 254,7 metros. Por lo tanto, esta sería la distancia desde el vigía, que se encuentra en lo más alto, hasta el piloto del barco. Y 216 sería desde la base del faro hasta el barco. ¿Okay? Sabemos entonces, además, de que la altura era 135. Y eso es entonces como concluimos este problema. Por último, recordemos entonces que vimos en algunos videos anteriores de que existen unas relaciones o fórmulas las cuales nos facilitan algunos cálculos, y una de ellas es la siguiente: la que seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, es decir, el mismo ángulo, es importante y es indispensable que sea el mismo ángulo
debe ser igual a 1. ¿Ok? Alfa puede ser cualquier ángulo, no nos va a afectar, sin embargo, debe ser el mismo en el seno y en el coseno. ¿Esto para qué? Para que se cumpla la relación entonces de que seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa tiene que ser igual a 1. Lo podemos aplicar entonces esto para facilitar algunos cálculos. Muchas gracias por ver el video. Por favor, ver los siguientes videos que se encuentran colgados en la página. Muchas gracias.